Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguro están más que informados, ya tenemos la aprobación constitucional de cambios muy profundos en el Poder Judicial. Y con el fin de entender, uno, cómo se van a llevar a cabo estos cambios, porque no es nada sencillo elegir todo lo que deberíamos estar eligiendo el año entrante en el 27, y luego cómo será la nueva Corte, hemos invitado a un abogado experto, amigo, César Hernández, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. César, qué gusto. El gusto es mío. A ver, vamos a empezar por una parte que hay que decirlo, César, es inédita. En ningún lugar del mundo ha habido un proceso donde de tener una corte basada en procesos meritocráticos, un poder judicial, sobre todo más ampliamente basado en procesos meritocráticos, es decir, una carrera, tú vas ascendiendo en función de exámenes, edad, etcétera. Vamos a pasar a un sistema donde todos los jueces, magistrados y ministros se van a elegir la primera mitad en junio del 25, no todos los ministros y la primera mitad en junio del 25, más los del Tribunal Electoral, que te lo vamos a dejar de lado porque nos vuelve aún más complicado, y el resto en la elección intermedia del 27. Se habla de Bolivia, pero en Bolivia solo se elige, digamos, la capa superior, no es el grueso del aparato. Entonces, explícanos un poco qué vamos a ver en la boleta del 25, como ciudadanos, qué tenemos que informarnos para escoger bien en esa elección. Mira, como tú dices, es un proceso inédito. Inédito en la mayor parte del mundo. Sí hay excepciones. Tenemos Bolivia, que es un experimento que no ha salido muy bien. Hay algunos casos de elecciones locales en algunos sistemas judiciales locales de Estados Unidos, y que allá de alguna manera se atenúa por el hecho de que son jueces que operan con jurados, o sea que no están totalmente ellos tomando la decisión. Pero lo que aquí vamos a vivir no se ha hecho en la magnitud, del tamaño, en ninguna parte, y eso es un reto, además, gigantesco por los tiempos en los que está planteado, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Yo te puedo decir, algún amigo con el que platiqué recientemente de Chicago, ellos votan un número mucho más limitado de candidatos, como digo, para algunas jueces locales. Me dice, es prácticamente imposible para una persona. Dice, a veces cuando quieres hacer tu tarea, este amigo es profesor en una universidad importante de Estados Unidos, dice, te pones a revisar las listas, tratar de darle algún tipo de sentido a lo que ves ahí, pero realmente es muy difícil. La mayor parte de las veces son votos inerciales. Entonces, un profesor en una elección más sencilla que esta, no es fácil saber qué hacer. Un profesor interesado en dar un voto informado en una elección que es la 20ª parte de candidatos de aquí para puestos de jueces mucho menos relevantes que acá, y que es muy difícil. Este punto es importante destacarlo porque se ha dicho que en Estados Unidos hay 40 entidades que tienen elecciones de jueces. En primer lugar, César lo señaló muy bien, no son los que toman la última instancia, recordemos que está el jurado. Pero además, lo que ocurre es que hay muchos sheriffs que tienen que aplicar la ley y entonces en ese sentido son juzgadores, pero son primera instancia, jueces de paz, lo que sería aquí jueces en paz, de paz en México, o alcaldes, ¿no? Que no necesariamente son los quienes instruyen el caso. Entonces, es un juego muy irresponsable. Claro, es que esto, ¿no? para ser franco, nadie lo ha hecho en el mundo, no nos hagamos bolas. Porque en Estados Unidos llevan 200 años haciéndolo, entonces no es que lo inventaron de repente. En Bolivia es un pedacito de lo que vamos a hacer. Pero ¿por qué no primero nos dices cómo te imaginas la boleta en el 25? Porque ni siquiera está claro en la ley. Hay unas distintas posibilidades para tratar de simplificar el proceso. Hoy el INE arranca el proceso de administración e interpretación de la ley para poder llegar al 1 de junio con una boleta. De saque, ¿cómo van a ser las boletas? Como yo lo veo, realmente, uno es la cantidad gigantesca, el número de boletas, el número de candidatos que van a estar en esas boletas. Pero además, todo ese proceso para llegar ahí, digamos, comienza con plazos muy cortos. O sea, la reforma constitucional dice, en 90 días tenemos que tener legislación secundaria. Pero en el primer mes, el Senado debe mandar una convocatoria primera a los 3 poderes para que digan más o menos cómo arrancar el proceso. Para febrero deberían de estar definidos, bueno, tiene que haber comités de selección en cada uno de los poderes. Sí. Estos comités van a operar con criterios que no están definidos. La ley habla, la reforma constitucional habla básicamente de que tienes que tener un promedio mínimo de 8 o 9 en los temas especializados en los que vas a estar juzgando, una experiencia profesional de 5 años.
Pero en los comités de selección seguramente va a haber otros criterios que se introduzcan. Hay requisitos así como cartas de recomendación de vecinos o cosas así que puedes meter, pero... Si quieres una Así carta, como- yo te la puedo dar, ¿eh? Exacto. Pero bueno, ¿Sacaste más de 8? más de 8 o 9 en el tema. Pero tú sí sacaste. Yo creo que sí, pero bueno. No, son temas que tratan de alguna manera de meter algunos requisitos que ya están implícitos en la carrera judicial, pero la carrera judicial, seamos sinceros, en México es un proceso que se ha ido robusteciendo a lo largo de décadas para meter más criterios, para hacer que los jueces hagan exámenes, para que los secretarios... Es un proceso muy Con meritocrático. cursos de actualización, con especialización en distintas ramas del derecho. Gente muy buena, a veces no pasa el primer concurso y tiene que concursar varias veces. Hay temas muy especializados, energía, telecomunicaciones, competencia, donde además son áreas que necesitan tener un conocimiento mucho más Técnico. preciso y técnico de las cosas. Eso uno tiende a pensar, dice, bueno, el Poder Judicial tiene una mala fama, tiene corrupción, etcétera, pero el Poder Judicial mexicano, el federal, pues yo creo que era uno de los 4 mejores poderes judiciales a nivel región América Latina. O sea, sí tenía un grado de avance y de especialización que se había logrado justamente con reformas para meter una carrera judicial. Los poderes judiciales locales, que también son en general muy malos, pero algunos creo eran que ahí buenos. es. Algunos Sí. tenían áreas de, digamos, había algunas investigaciones empíricas que se publicaron, encuestas, abogados y todo, que decían, algunos son buenos. Ahora es un poquito como, vamos a hacer tabula rasa, vamos a tirar el tablero y volverlo a Pero poner. hay que recordar que los poderes judiciales locales tendrán que entrar a un proceso similar, o sea, tendrán que reformar sus constituciones, el límite es febrero, si recuerdo bien, antes de febrero, y luego tendrán que poner sus leyes secundarias. Y me quedaba la duda, si ellos entran a la elección del 25 o en su caso va a ser todo en la intermedia. Ellos van a replicar los mismos órganos que se establecen a nivel federal. Tienen plazos diferentes para los tribunales superiores, tienen plazos diferentes para los nombramientos de jueces y magistrados en los poderes judiciales locales y van a seguir un calendario más lento que el federal. Sin embargo, también es preocupante. La justicia federal en México hacía la vez de correctora de la justicia local. Si la justicia local era muy mala, tenía siempre la posibilidad de darte un amparo directo y que hubiera una tercera instancia federal donde básicamente decidía tu caso un juez que había seguido filtros mucho más meritocráticos y que aplicaba la ley con Muchas veces mucho en entrenamiento. un colegiado, entonces que era una persona en lo individual, ¿no? Reemplazar el control de calidad No, pues, es como que es el del federal, pero que también el de los locales va a tener implicaciones que no podemos ver ahorita con mucha claridad, ¿no? Disculpe. con ánimo así de pedagogía, tú lo dijiste, bueno, se necesita el título de abogado, la carta del vecino, auténtico. Sí, son 5, son Y, 5. y después, bueno, viene 5 años de experiencia laboral. La carrera judicial comienza cuando ingresas al Poder Judicial y te vas especializando en las distintas ramas y eso te puede llevar muchísimos años. Entonces es una bestialidad. Y después la otra cuestión que no nombramos es de dónde vienen. O sea, 30%, 33% provienen del Ejecutivo, 33% del partido del Ejecutivo y el otro 33% se divide en un judicial que en este momento pues no conocemos. O sea, son los que proponen los candidatos. Son los que proponen los candidatos. Pero ¿cómo va a ser la boleta que un ciudadano de la capital de la República va a tener el primer domingo de junio del año entrante? Pues ahí vamos a tener los candidatos que han surgido en estas listas que se presenten en febrero, de las propuestas de los 3 poderes, que ya tienen, como dijimos, un sesgo porque hay un partido en el Ejecutivo, un partido Es el mismo dominante que es partido. el mismo en el Congreso, y una Suprema Corte que, digamos, va a tener una mezcla, digamos, de gentes afines y no al gobierno. Y lo que vamos a tener es un listado muy complejo, con muchísimos nombres, donde vamos a tener que tomar la decisión sobre por cuál votar. Es muy probable que, como en los países, en esos lugares excepcionales donde tienen elección popular en los niveles más bajos, la gente trate de buscar guía, digamos, de alguien que les diga por quién voto, cuáles de la lista son los buenos, etcétera. Y esos supongo que
serán los favorecidos y tendrán que ver con la movilización de las bases electorales, etcétera. Los partidos no pueden hacer proselitismo, pero algún canal tiene que haber para que la gente pueda tener una idea dentro de un universo donde estás votando por un enjambre de candidatos. Un enjambre que, al cálculo que leí, podría tener, depende de cómo arreglen los boletos, que hay una tensión. O pongo muchas boletas con no tantos candidatos, o menos boletas con muchísimos candidatos. En una lectura de la ley respecto a las renovaciones del Poder Judicial, tanto de jueces y magistrados, podría haber una boleta donde tendrías 1,800 y fracción de candidatos. O 10 boletas con 180. Que es algo que yo creo que no se ha subrayado. Vamos a suponer que todo el mundo deseamos que esta reforma tenga el mejor de los éxitos posible, que sea lo mejor para el país, que queremos ejecutar técnicamente en los tiempos en los que está planeado, con la mejor de las buenas fe, va a ser muy difícil. Yo fui presidente de una casilla en el proceso electoral que terminó, y la verdad es que sí es muchísimo trabajo. Mucho trabajo. Para poquitas candidaturas. Si multiplicas eso por 10, y con una especialización técnica muy complicada, por quién votas para el Tribunal Especializado de Competencia y Telecomunicaciones, por quién votas para la Sala Regional del Poder del Tribunal Electoral. O sea, no hay forma que el ciudadano pueda escoger con base en el mejor perfil, ya sea técnico, moral, de desempeño profesional, de probidad ante los vecinos, lo que sea. No hay forma por el volumen. Si de por sí es difícil saber si tu candidato a diputado, entre 3 que teníamos en esta ocasión, porque eran 2 coaliciones y otro partido, era realmente la mejor opción, imagínense. 2 riesgos adicionales. El primero es que puede haber un momento en el cual tú tengas narcocandidatos en ciertas zonas. No estoy hablando de especulando, es real ese riesgo. Y la otra cuestión de la cual no hablamos, en teoría el INE regresa a gobernación. Entonces, el actual organizador de estas elecciones es independiente. En un futuro no lo será. Pero tenemos que regresar un momento más y vamos a regresar ya no al procedimiento, que vimos una parte. Es muy complicado, que nos dijo César. Vamos a tratar de imaginarnos en la segunda mitad qué será ese nuevo Poder Judicial. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso en Primer Círculo con César Hernández y ahora vamos a tratar de entender cuál va a ser el nuevo papel del Poder Judicial, porque en todas las democracias el principio rector es el de la separación de poderes. Poder legislativo que hace las leyes, un ejecutivo que le ejecutan. A veces el poder legislativo pues tiene mayoría del partido en el poder. En las democracias más sofisticadas eso no te da disciplina inmediata. En México es muy distinto, como lo hemos visto recientemente. Pero siempre el Poder Judicial es un tercer poder. Es uno que se asegura de que las leyes se cumplen y que incluso las leyes estén acorde a los principios constitucionales y a los grandes principios del derecho internacional. Entonces, eso es el diseño de todas las democracias. Nuestra nueva diseño cumple con estos requisitos porque nos han dicho que va a ser más democrático. Uno, ya vimos, es complejo que el ciudadano decida, pero aún suponiendo que fuera más democrático, ¿eso ayuda? Pues yo creo que es muy cuestionable que ese sea el valor fundamental en el caso del Poder Judicial. No desde ahora, desde los griegos, en todos los sistemas políticos, es importante en quien resuelve las disputas que sea independiente. Que sea ¿Independiente de quién? Independiente del poder. Debe ser, y en algún artículo muy interesante reciente que leí, dice, el Estado de Derecho es un poder atemperador del poder arbitrario. Entonces, eso es útil incluso para el poder. El poder, quien detenta el mayor poder en un sistema, sea, por ejemplo, un partido o un ejecutivo que tiene mayoría, etcétera, le conviene que exista un contrapeso porque naturalmente no quiere resolver todas las disputas. O sea, no quiere volverse en la persona a la cual acude todo el mundo para no, pedir. pues está padre tener todo ese poder. Porque se desgasta en cada una de las disputas que resuelve. Hay un pasaje interesante,
digamos, el príncipe de Maquiavelo, donde alaba justamente a los estados que tienen alguna especie de mecanismo institucional que hace que no se le carguen al príncipe todas las disputas. Curiosamente o paradójicamente, para el presidente López Obrador, yo creo que fue conveniente que existiera una Suprema Corte y unos tribunales que en algunas ocasiones le pusieran un límite a algunas de las cosas que quería hacer. Eso de alguna manera canalizó algunos conflictos, le permitió a él mismo decir, ¿sabes qué? Yo aquí no pude, aquí me pararon. Alguna vez me tocó escuchar una conversación de él con el general secretario diciéndole, pues yo quise, pero la Suprema Corte dispuso de otra manera. Entonces, eso es algo que la nueva presidenta no va a poder hacer con Te tanta voy a dar un facilidad. ejemplo con base a una frase que tu papá dio cuando creo que era presidente del PRI. Lo que resiste apoya. Oye, sí. Imaginemos por un segundo que pasa la ley electoral del presidente López Obrador, la Suprema Corte no la declare inconstitucional. Esa ley es la que organiza las elecciones de junio. Claudia Sheinbaum hubiera ganado por un margen similar, un poco más, un poco menos, pero no tendría la legitimidad que tiene hoy. Y eso es lo que te da el Poder Judicial. Pero ¿por qué tendría que estar a su servicio si los jueces, ministros y magistrados los va a elegir el pueblo? ¿No les da eso la autonomía frente al poder político? Pues un poco como vimos, cuando uno, como parte del pueblo, va a ver esta decisión de escoger a 50 candidatos de tipos muy diferentes, realmente no estás tomando una decisión. Quien está tomando la decisión por ti es quien te presentó la lista. Y te señala. Y el que de alguna manera supo qué era lo que estaba escogiendo, tuvo el tiempo, la paciencia, el interés en hacer ese tipo de cosas. Entonces, digamos, aunque hay una participación formal del pueblo, de cada uno de los ciudadanos, para usar el otro término, pues es una participación que es, yo creo que con muy poquita calidad, digamos, democrática, informada. Y después otra cosa que se nos olvida es que a partir de la conformación con sobrerepresentación del Congreso, perdimos la controversia constitucional. Es decir, necesitas 30%, no lo tiene la oposición, y ese era otro recurso de la ciudadanía y distintas instancias para, de alguna manera, contener las reformas. Sí. Y vamos a terminar en la discusión, tú lo decías, ¿qué va a hacer de los recursos que se han interpuesto a la reforma constitucional? El presidente dijo, no, pues ellos no pueden ser los que digan, hay una controversia, Madison, etcétera, mediados del siglo XIX, interesantísima, entonces dice, es que el decidor de justicia es el único que puede interpretar la norma finalmente. Sí. Entonces, pues si termina en la Suprema Corte, es correcto que termine en la Suprema Corte y que sea la Suprema Corte la que decida si la reforma es constitucional o no es constitucional. Imagínate que tú, como empresa privada, tienes una disputa con otra empresa privada y que una de las dos empresas tiene el apoyo político de quien puede manipular de alguna manera al sistema judicial. Entonces eso también hace que digamos, el hecho de que exista un árbitro imparcial es algo muy, muy importante, y si lo pierdes, se pierde gobernabilidad y se pierde certidumbre jurídica. Por eso, y no por otra razón, yo creo que hubo tantos medios internacionales, el gobierno de Estados Unidos, las calificadoras, que dijeron, es que esto nos preocupa. Yo, platicando con algún empresario recientemente, me decía, bueno, nosotros tenemos arbitrajes comerciales internacionales en todos nuestros contratos con el gobierno y nos resuelven las disputas los árbitros en Nueva York, aplicando las leyes de Nueva York, entonces no nos preocupa. Sí, le decía, pero eso es como tener un seguro de gastos catastróficos. Si te van a expropiar, si te van a hacer algo así terrible, sí tienes ese recurso. Pero no te vas a gastar $2 millones para resolver un tema de un trámite que tienes pendiente en la CRE. Los gastos menores, incluso los gastos mayores, pero que no son catastróficos, te lo resolvía el Poder Judicial, y necesitas pues, tener a alguien imparcial que los resuelva. Es por eso que las calificadoras y los administradores de fondos están dando, digamos, la sugerencia de que haya asociaciones entre empresas y que uno tenga un pie afuera para poder litigar afuera. ¿Por qué? Porque el arbitraje es muy bueno y ha crecido muchísimo en México, sí. Muchísimo. Y dos, pues hoy tiene la autoridad, en este nuevo diseño va a haber un tribunal disciplinador, sí, que serán de los 5 candidatos y candidatas que tendremos que elegir este junio del 25,
Y ese tribunal tiene características muy especiales que yo no encuentro en otro poder judicial. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, recibe denuncias de cualquier ciudadano sobre la actuación de cualquier juez o magistrado y puede, si así lo decide, consignarlo ante el Ministerio Público, hacer una, no solo disciplinarlo en cuanto a su Internamente. trabajo al interior del Poder Judicial, incluso separarlo del cargo, sino consignarlo ante el Ministerio Público. Pero eso está bien si se corrompió, ¿no? ¿Por qué sería eso un problema? Bueno, si ese tribunal está en manos de una especie de comisario político, es muy riesgoso que a partir de cualquier denuncia que se invente, que no sabemos que, digamos, no hay una serie de salvaguardas internas sobre cómo debe de operar, es juez y parte. Es un poco el inquisidor y el que pone la sanción, y el que decide. Y con una ley muy curiosa, porque lo sancionarían no por violar la ley, no por haber actuado contrario a los principios de derecho, sino contra una serie de cosas muy generales, como haber actuado en contra del interés general. Entonces, un juez puede haber hecho lo que la ley técnicamente te mandata y, sin embargo, considerar a alguien que eso violó el interés general. Eso me parece muy raro. Y la reforma tiene algunas disposiciones que son casi de imposible cumplimiento. Te dice, a ver, en casos fiscales, penales, debe resolver en un plazo máximo de 6 meses. Con la cantidad de expedientes que se han acumulado, la complejidad de algunos casos, se antoja muy difícil que algunos jueces puedan estar en cumplimiento de la norma que les estamos poniendo. ¿Y cuál es ahora. la sanción si no cumplen? Bueno, ahí, digamos, justamente la gente que ha tratado de decir, ¿qué podemos hacer con esta reforma para mejorarla? Te dice, bueno, si yo pensara en las cosas importantes que se pueden hacer, hay que cuidar mucho quiénes son los candidatos que entran y que son presentados al electorado. Si esas son personas que, digamos, creen en la seguridad jurídica, creen en respetar los procesos de la ley, etcétera, son buenos abogados, pues entonces son gente de carrera judicial, es bueno. Y el otro tema donde dicen, aquí hay que cuidarlo, es en este tribunal, digamos, donde se ejerce la disciplina sobre los miembros del Poder Judicial, es muy importante que haya toda una serie de procedimientos seguidos en forma de juicio que garanticen que no sea un inquisidor que básicamente decide a qué se le da curso, él es juez y parte. Tiene que haber equilibrios al interior de eso. Entonces, ahí, digamos, la primera oportunidad son las leyes secundarias. Que no tienen tanto margen, No, porque la tampoco es lo que iba a decir, Constitución es tampoco muy está tan- detallada. La Constitución es detallada y la Constitución tiene un transitorio, que es un transitorio que a mí me pareció, cuando lo leía mucha gente, porque fue algo que se mencionó, absurdo, donde dice, no cabe la interpretación por analogía o por otro tipo de interpretación de este texto, tiene que ser una interpretación literal. Pero un texto que ¿Qué toca significa tantas... eso? Quiere decir que te atienes solamente a lo que dice la letra de la Pero no tiene Constitución. que ser así siempre. Pues sí, pero en todo texto legal hay lagunas, hay ciertos términos que se prestan a interpretarlos de una manera o de otra, hay ciertas precisiones de cómo se aplican que necesitas que haya una interpretación tanto judicial, de los jueces, de los magistrados, de los ministros cuando llega a la Corte, como administrativa. A veces te tienen que decir, ahora justamente el INE, que comenzaba el proceso, dice, tenemos como no sé cuántas preguntas que le vamos a hacer para que nos digan qué quiso decir con A, B, C, D. Tenemos como que de toda la barra de reformas que presentó el presidente el 5 de febrero de este año, todas fueron dictaminadas en la Cámara de Diputados de la anterior legislatura y comenzaron con las que son prioritarias. Todavía Son no se reforma aprueba. judicial, algunos programas sociales que se están constitucionalizando, derechos de indígenas, afromexicanos, etcétera. Guardia Nacional. Que estamos en eso importantísimo. ahorita. Pero, digamos, todos los demás, un poco las declaraciones de Ricardo Monreal, de la Cámara de Diputados, ha dicho, bueno, vamos a ver lo que se pueda procesar ahora o en los meses que restan del año. Entonces... Sí, yo no he visto ninguna contención de la PPO. No, yo no he visto contención, simplemente no se ha aprobado y ese es uno de los temas que tendremos que dejar para el futuro porque el tiempo se nos fue, que es que en una semana es cambio de gobierno y ahí hay muchos que esperan o creen que esto podría cambiar con la futura presidenta y otros que no, pero eso se verá muy pronto. César, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Qué gusto verte. Nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.